La guerra de Troya, un conflicto épico que dejó una huella imborrable en la historia, no solo creó leyendas de héroes inmortales, sino que también trajo consigo un rastro de dolor y pérdida. Entre los escombros de la ciudad caída, sobrevivieron guerreros aqueos y troyanos, cada uno con cicatrices físicas y emocionales que contaban la historia de un conflicto brutal. Más allá de la gloria y la fama de los grandes guerreros como Aquiles o Héctor, se encuentran las historias de miles de hombres comunes que arriesgaron sus vidas por un ideal, por un hogar o por la promesa de un futuro mejor. Hombres y mujeres que, a pesar del miedo y la incertidumbre, se alzaron como ejemplos de valor y sacrificio, dejando una huella imborrable en la memoria de la humanidad. Prepárate para conocer a los guerreros de Troya, no solo como figuras míticas, sino como hombres reales que enfrentaron la brutalidad de la guerra y los desafíos del corazón humano. Entre los guerreros aqueos y troyanos que perdieron la vida en la batalla de Troya se encontraban Patroclo. Patroclo, el querido amigo y compañero de Aquiles, fue una figura central en la guerra de Troya. Su bondad y valentía siempre destacaron, pero fue su lealtad hacia Aquiles lo que realmente definió su destino. Durante el conflicto, Aquiles, furioso por un desacuerdo con Agamenón, se retiró del combate, dejando a los aqueos en una situación desesperada. Los troyanos, liderados por Héctor, comenzaron a ganar terreno y la presión sobre los griegos aumentó. Patroclo, al ver a sus camaradas siendo diezmados, no pudo soportar la inactividad de Aquiles. Imploró a su amigo que le permitiera llevar su armadura al campo de batalla, esperando que la visión de Aquiles, aunque falsa, inspirara temor en los troyanos y revitalizara a los griegos. Aquiles, aunque renuente, accedió, pero con una advertencia: Patroclo debía regresar una vez que los troyanos fueran repelidos. Con la armadura de Aquiles, Patroclo lideró a los griegos con un ardor renovado. Su presencia causó un impacto inmediato, y los troyanos comenzaron a retroceder. Sin embargo, embriagado por el éxito y la furia del combate, Patroclo ignoró la advertencia de Aquiles y continuó persiguiendo a los enemigos hasta las murallas de Troya. En el fragor de la batalla, Patroclo encontró su destino. Fue confrontado por Héctor, el más formidable de los guerreros troyanos. Sin la destreza y el entrenamiento de Aquiles, Patroclo no pudo igualar a Héctor. Tras una feroz lucha, Héctor lo mató, y su muerte oprimió en el corazón de los griegos. La pérdida de Patroclo fue devastadora, especialmente para Aquiles. Su muerte encendió una furia en Aquiles que alteró el curso del conflicto. Patroclo, con su valentía y amor incondicional hacia su amigo, dejó huella en la historia de Troya. Aquiles. Aquiles, el guerrero más formidable de la guerra de Troya, era conocido por su fuerza sobrehumana y su valentía indomable. Su madre, la diosa Tetis, había intentado hacerlo inmortal sumergiéndolo en las aguas del río Estigia, sujetándolo por el talón, el único punto vulnerable de su cuerpo. Esta vulnerabilidad sería su perdición. Pero durante la mayor parte de la guerra, Aquiles parecía invencible. Durante la guerra, la ira de Aquiles, desatada cuando Agamenón le arrebató a su esclava Briseida, lo llevó a retirarse de la batalla, causando grandes pérdidas entre los aqueos. Sin embargo, su deseo de vengar la muerte de su amigo Patroclo lo llevó de nuevo al campo de batalla con una furia incontenible. El clímax de su participación llegó cuando Héctor, el príncipe de Troya, mató a Patroclo. Aquiles, consumido por el dolor, desafió a Héctor a un duelo y lo abatió, arrastrando su cuerpo alrededor de las murallas de Troya. El destino de Aquiles estaba sellado. El joven príncipe troyano París, con la ayuda del dios Apolo, disparó una flecha que alcanzó el talón de Aquiles, su única debilidad. Mortalmente herido, Aquiles cayó en el campo de batalla, su vida extinguida por la misma guerra que había definido su existencia. El funeral de Aquiles fue monumental, con sus compañeros guerreros despidiéndolo con grandes honores.
Aunque su vida fue breve, la leyenda de Aquiles perduró, encarnando tanto la grandeza como la tragedia de la guerra de Troya. Áyax el Grande. Áyax el Grande, también conocido como Áyax Telamonio, uno de los guerreros más fuertes y valientes de la guerra de Troya, sufrió un destino trágico que nadie esperaba. Después de la muerte de Aquiles, se llevó a cabo una competencia para determinar quién recibiría sus armas. Áyax, confiado en su fuerza y logros, estaba seguro de que él sería el elegido. Sin embargo, cuando las armas fueron otorgadas a Odiseo, Áyax se sintió traicionado y humillado. La ira y la desesperación lo consumieron. En un arrebato de furia, juró matar a los líderes griegos que habían tomado la decisión. Sin embargo, la diosa Atenea intervino, nublando su mente y haciéndole creer que estaba atacando a sus enemigos cuando en realidad estaba matando a un rebaño de ovejas. Al amanecer, cuando Áyax recobró la cordura y vio lo que había hecho, la vergüenza lo invadió. No podía soportar la humillación de haber sido engañado de esa manera. Con el corazón lleno de dolor y la mente atormentada, Áyax decidió que no podía seguir viviendo. Se retiró a su tienda y con su espada se quitó la vida. Así, uno de los más grandes héroes aqueos encontró un final trágico derivado de su propio orgullo desmedido. La muerte de Áyax provocó lamentos y disputas entre los griegos. Algunos lo lloraron como a un noble guerrero enloquecido por la injusticia. Otros, como Odiseo, vieron su final como un acto de cobardía. Pero nadie pudo negar el impacto que su pérdida supuso para las fuerzas aqueas justo antes del asalto final a las murallas troyanas. Áyax fue enterrado con todos los honores, y su nombre quedó grabado en la memoria de aquellos que lucharon junto a él en Troya. Antíloco, hijo de Néstor, fue uno de los guerreros más jóvenes y valientes que lucharon en la guerra de Troya. A pesar de su juventud, se destacó por su rapidez y destreza en el combate, siempre al lado de su padre y sus compañeros aqueos. Su valentía en el campo de batalla le ganó el respeto y la admiración de muchos, incluidos los héroes más veteranos. Durante la guerra, Antíloco formó una amistad cercana con Aquiles y Patroclo, participando en numerosas escaramuzas y combates decisivos. Cuando Héctor mató a Patroclo, Antíloco fue uno de los primeros en llegar al lugar, recogiendo el cuerpo de su amigo caído y llevándolo de regreso al campamento aqueo. Este acto lo afectó profundamente. La muerte de Patroclo lo impulsó a luchar con más fervor. Su fin llegó durante una batalla decisiva, cuando Memnón, el rey etíope aliado de los troyanos, llegó para reforzar las filas enemigas. Antíloco, decidido a proteger a su padre Néstor de un ataque mortal de Memnón, se interpuso valientemente, recibiendo el golpe en su lugar. Su sacrificio fue un acto de amor filial y coraje extremo. Antíloco murió en los brazos de su padre, dejando a Néstor devastado por la pérdida. La tristeza y el dolor llenaron el campamento aqueo, y su muerte dejó una marca imborrable en sus compañeros. Antíloco fue honrado con todos los ritos funerarios adecuados, y su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y devoción. Héctor. Héctor, el príncipe de Troya y líder de sus ejércitos, fue uno de los héroes más nobles y valientes de la guerra de Troya. Como esposo de Andrómaca y padre del pequeño Astianacte, Héctor no solo luchó por su ciudad, sino también por el futuro de su familia. A diferencia de muchos otros guerreros, su motivación no era la gloria personal, sino la protección de los suyos y de su patria. Durante los 10 años de asedio, Héctor se convirtió en la columna vertebral de la defensa troyana. Fue un estratega brillante y un guerrero formidable, pero también un hombre de gran compasión y sentido del deber. Su lucha no era solo contra los aqueos, sino contra el destino que parecía inevitable. A pesar de estar rodeado por la guerra, Héctor encontraba momentos para compartir con su familia, mostrándose como un padre amoroso
y un esposo dedicado. La batalla con Aquiles, sin embargo, fue su momento más trágico. Sabía que enfrentarse al mayor guerrero griego podría significar su fin, pero aceptó el desafío por honor y por Troya. En el duelo, Héctor peleó con valentía, pero fue superado por la fuerza y la habilidad de Aquiles. Su muerte no solo significó la pérdida de un gran guerrero para Troya, sino también la pérdida de un hombre de integridad y coraje. Aquiles, en su furia, arrastró el cuerpo de Héctor alrededor de los muros de Troya, un acto que dejó a su familia y a su ciudad en un dolor profundo. Sin embargo, en sus últimos momentos, Héctor mostró una dignidad y una humanidad que lo elevaron por encima de la crueldad de la guerra. París, conocido por haber llevado a Helena de Esparta y desatado la guerra de Troya, participó activamente en el conflicto que consumió su ciudad natal. Durante la guerra, París mostró momentos de valentía y habilidad en combate, aunque su reputación quedó marcada por su preferencia por el arco y la flecha, en lugar de la lucha cuerpo a cuerpo. Uno de los momentos más significativos de París fue cuando, con la ayuda de Apolo, lanzó la flecha que mató a Aquiles, el más temido de los guerreros griegos. Este acto, aunque considerado cobarde por algunos, fue un golpe devastador para los aqueos y demostró la astucia de París para proteger Troya y a su amada Helena. Sin embargo, París siempre estuvo bajo la sombra de las profecías y los dioses. Durante una de las batallas, París fue herido gravemente por Filoctetes, quien poseía las flechas envenenadas de Heracles. A pesar de los esfuerzos de Helena y los mejores médicos troyanos, la herida resultó fatal. París murió en los brazos de Helena, dejando atrás un legado de amor y guerra. Su muerte marcó el principio del fin para Troya, ya que, sin él, el espíritu de los defensores troyanos comenzó a desmoronarse. La tragedia de París no solo radica en su caída, sino en cómo sus decisiones, impulsadas por el amor y el deseo, llevaron a la ruina de su ciudad y de su propia vida. Sarpedón. Sarpedón, hijo de Zeus y rey de Lidia, fue uno de los más valientes defensores de Troya. Durante la guerra, su presencia en el campo de batalla era imponente y sus soldados lo seguían con una lealtad incondicional. En medio del caos y la sangre, Sarpedón luchaba con valentía y determinación, consciente de su deber y del destino que le aguardaba. En uno de los enfrentamientos más cruentos, Sarpedón se enfrentó a Patroclo, el querido compañero de Aquiles, que vestía la armadura del gran héroe para infundir temor en los troyanos. La batalla entre los dos guerreros fue intensa y despiadada. Sarpedón, aunque consciente de su mortalidad, luchó con todo su poder, decidido a proteger Troya y a su gente. El momento de su muerte fue trágico y conmovedor. Patroclo, con una fuerza arrolladora, logró atravesar a Sarpedón con su lanza. Mientras caía, Sarpedón miró al cielo, sabiendo que su padre, Zeus, lo observaba. La divinidad no podía intervenir para salvarlo, pero Sarpedón aceptó su destino con dignidad. Con su último aliento, pidió a su camarada Glauco que luchara con valentía y defendiera Troya. Los dioses, compadecidos por su destino, enviaron a Hipnos y Tánatos, los gemelos divinos del sueño y la muerte, para llevar su cuerpo de regreso a su tierra natal, donde recibiría los honores funerarios. La caída de Sarpedón dejó un vacío entre los defensores troyanos, mostrando la inevitable tragedia que la guerra trae consigo, afectando tanto a mortales como a dioses. Ahora es momento de explorar el destino de aquellos que sobrevivieron al conflicto y cómo sus vidas fueron moldeadas por los eventos de la guerra de Troya. Agamenón. El triunfante Agamenón, rey de Micenas y comandante supremo de las fuerzas aqueas, regresaba a casa después de la larga y sangrienta guerra de Troya. Sus velas se hinchaban con el viento favorable, impulsando su nave a través de las olas espumosas del mar Egeo. Pero lejos de la calidez del hogar que anhelaba, un oscuro complot se gestaba en su propio palacio. Clitemnestra, su esposa, había sido consumida por la amargura
durante los interminables años de ausencia de su marido. La ofrenda de su hija Ifigenia como sacrificio antes de la guerra había abierto una herida que nunca sanó. En su soledad, había encontrado consuelo en los brazos de Egisto, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que ansiaba el trono de Micenas. Juntos, Clitemnestra y Egisto tramaron la muerte del rey a su regreso. Fingiendo alegría por su victoria, prepararon una recepción suntuosa para Agamenón. Cuando el héroe cruzó los umbrales de su palacio, fue recibido con abrazos falsos y sonrisas ensayadas. Clitemnestra guió a Agamenón hacia los baños, donde podría refrescarse después de su largo viaje. Pero en lugar de encontrar alivio, el rey fue emboscado por Egisto y sus secuaces. Atrapado y desprevenido, Agamenón luchó con valentía, pero estaba superado en número. Clitemnestra, consumida por la rabia, tomó una daga y apuñaló a su esposo repetidamente, sellando su traición con un acto de sangre. Así cayó Agamenón, el héroe cuyas hazañas resonaron en las playas de Troya. El que una vez fue aclamado como el más grande de los reyes griegos, yacía ahora en un charco carmesí, víctima de la venganza y la codicia de aquellos más cercanos a él. Las noticias de su muerte se extendieron como un incendio, provocando conmoción y lamentos en todo el mundo heleno. Algunos condenaron a Clitemnestra como una asesina despiadada, mientras que otros la veían como una mujer agraviada que había tomado una venganza justa. Menelao. Las llamas de Troya se extinguían lentamente, dejando un rastro de cenizas y ruinas a su paso. Menelao, el hermano menor de Agamenón, había sido uno de los héroes más destacados en la contienda, luchando incansablemente para recuperar a su esposa Helena, cuyo rapto por el príncipe troyano Paris había desencadenado la guerra. Tras la victoria griega, Menelao y Helena pudieron finalmente reunirse y regresar a Esparta. Sin embargo, su viaje se prolongó durante 8 años, llevándolos a través de tierras y reinos extranjeros como Egipto y Chipre. Primero, se vieron obligados a desembarcar en la isla de Faros, donde una criatura marina de proporciones colosales amenazaba a cualquiera que intentara zarpar. Menelao, con su espada en ristre, se enfrentó al monstruo en un feroz combate, finalmente logrando abatirlo y permitiendo que su nave continuara su travesía. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con otra amenaza, una tormenta feroz que los arrastró mar adentro, lejos de su rumbo. Días interminables a la deriva los llevaron finalmente a las costas de Egipto, donde el rey Proteo los recibió con recelo. A pesar de los intentos de Menelao por explicar su situación, el monarca egipcio los mantuvo cautivos durante años, ignorando sus súplicas de libertad. Helena, cuya belleza no pasó desapercibida para Proteo. El rey intentó seducirla, ofreciéndole riquezas y un lugar en su corte si abandonaba a Menelao. Pero Helena, aunque tentada, permaneció fiel a su esposo, rechazando las proposiciones del faraón. Finalmente, después de años de cautiverio, Menelao logró persuadir a Proteo de que los liberara. Algunos cuentan que el rey egipcio tuvo un cambio de corazón, mientras que otros sugieren que los dioses intervinieron para asegurar el regreso de los héroes a su patria. Finalmente, Menelao y su tripulación lograron regresar a Esparta. La ciudad los recibió con alegría y alivio. Los ciudadanos, cansados de la guerra y la ausencia de su rey, celebraron su regreso con festividades que duraron días. Sin embargo, la reintegración de Menelao y Helena en la vida cotidiana no fue sencilla. Muchos en Esparta aún guardaban resentimientos hacia Helena, culpándola por los años de sufrimiento. Tras su muerte, Menelao y Helena fueron llevados al Elíseo, el lugar de descanso de aquellos a quienes los dioses inmortalizan. El Elíseo era considerado un paraíso donde las almas de los héroes y los justos vivían en paz eterna. Allí, Menelao y Helena encontraron la serenidad que tanto habían buscado, libres de las cargas y conflictos que marcaron su vida terrenal. Eneas.
Eneas, príncipe troyano y descendiente de la diosa Afrodita, era uno de los pocos héroes troyanos que sobrevivió a la guerra. Tras la caída de Troya, Eneas, con su padre Anquises sobre sus hombros y su hijo Ascanio de la mano, huyó de la ciudad condenada. Su esposa Creusa se perdió en la confusión y pereció, dejando a Eneas con el peso de la supervivencia de su linaje. Así, Eneas emprendió un largo viaje por el mar Mediterráneo, siguiendo las instrucciones de la diosa Hera y guiado por su destino para fundar una nueva ciudad que rivalizaría con la antigua Grecia. Una de las primeras paradas de Eneas fue en Cartago, donde la reina Dido lo acogió. Entre ellos surgió un profundo amor, pero el destino tenía otros planes. Eneas recibió un mensaje divino que le recordó su misión de fundar una nueva ciudad en Italia. Con el corazón dividido, decidió partir, dejando a Dido en la tristeza y la desesperación, quien se quitó la vida tras su partida. Continuando su travesía, Eneas llegó a Sicilia, donde realizó ceremonias en honor a su padre, Anquises, quien había fallecido durante el viaje. Luego, enfrentó las peligrosas aguas del estrecho de Mesina, donde evitó a la monstruosa Escila y el remolino Caribdis. La travesía los llevó también a la isla de los Cíclopes, donde rescataron a un griego abandonado que había sobrevivido a los ataques del cíclope Polifemo. Finalmente, Eneas y su grupo alcanzaron la costa italiana. Allí, enfrentaron conflictos con los pueblos locales liderados por Turno, el rey de los rútulos, quien veía a Eneas como una amenaza. Después de muchas batallas y pérdidas, Eneas se enfrentó a Turno en combate singular y lo derrotó, asegurando así un lugar para su pueblo en Italia. Eneas se estableció en la región del Lacio, donde se casó con Lavinia, hija del rey latino. Su descendencia, según la mitología romana, condujo a la fundación de Roma, una de las civilizaciones más influyentes de la historia antigua. Eneas, conocido por su piedad y liderazgo, dejó un legado perdurable que conectó las culturas griega y romana. Neoptólemo. Tras la muerte de Aquiles en la guerra de Troya, Neoptólemo fue reclutado por los griegos para participar en el conflicto. Su llegada al campo de batalla colaboró mucho en la guerra, ya que su fuerza y destreza en combate eran incomparables. Neoptólemo fue responsable de la muerte de importantes héroes troyanos, como Heleno, hijo de Príamo, y Príamo mismo, a quien mató brutalmente en el altar de Zeus Herceo. Su crueldad y falta de piedad lo convirtieron en una figura temida tanto por griegos como por troyanos. Tras la caída de Troya, Neoptólemo reclamó como botín de guerra la armadura de su padre, que había sido entregada a Odiseo por los griegos. Esta disputa por la armadura generó una enemistad entre Neoptólemo y Odiseo, que perseguiría a ambos durante el resto de sus vidas. Pero eso no fue todo. Neoptólemo también tomó a Andrómaca, la viuda de Héctor, como su botín de guerra. La llevó consigo, junto con el pequeño hijo de Héctor y Andrómaca, Astianacte. Después de la caída de Troya, Neoptólemo no regresó a Esciros, sino que se dirigió al reino de Eftía, donde su abuelo Peleo lo reconoció y lo acogió. Allí, Neoptólemo se convirtió en rey de los Mirmidones, y allí se casó con Hermíone, hija de Menelao y Helena. Pero su matrimonio no fue feliz. Hermíone estaba enamorada de Odiseo y conspiró con su hermano Orestes para asesinar a Neoptólemo. En un viaje a Delfos para consultar al oráculo, Neoptólemo fue emboscado y asesinado por Orestes y Pílades. De esta manera, el guerrero despiadado que había sembrado el terror en Troya encontró un final violento y trágico. Áyax el Menor. Áyax el Menor, también conocido como Áyax de Locris, era el líder de los locrios y un valeroso guerrero en la guerra de Troya. A diferencia de Áyax el Grande, conocido por su fuerza y estatura imponentes, Áyax el Menor era famoso por su rapidez y agilidad en el campo de batalla. Tras la caída de Troya, Áyax el Menor cometió un acto de sacrilegio que enfureció a los dioses. Arrastró a Casandra, la hija del rey Príamo y sacerdotisa de Atenea.
fuera del templo donde ella había buscado refugio. Este acto no solo profanó el santuario sagrado, sino que también fue una transgresión de la santidad de la sacerdotisa. Los otros líderes griegos estaban indignados por su comportamiento, pero Áyax, confiado y arrogante, no mostró arrepentimiento. En su viaje de regreso a Grecia, Áyax el Menor encontró la retribución divina. Durante una feroz tormenta provocada por la ira de Atenea y Poseidón, su nave fue destruida. Sin embargo, Áyax, con su valentía característica, logró nadar hasta una roca en medio del mar. Orgulloso y desafiante, proclamó que ni siquiera los dioses podrían destruirlo. Pero Poseidón, ofendido por su arrogancia, lo castigó lanzándole un tridente que lo atravesó, clavándolo a una roca y matándolo al instante. Así, pagando un precio terrible por su sacrilegio y arrogancia. Néstor. Néstor, el sabio rey de Pilos, fue uno de los héroes más venerados de la guerra de Troya. Conocido por su avanzada edad y vasta experiencia, Néstor había sido una figura paternal para muchos de los jóvenes guerreros griegos. Su habilidad para ofrecer consejo y su capacidad para inspirar a los soldados lo hacían un líder respetado. Después de la caída de Troya, Néstor emprendió el viaje de regreso a su hogar en Pilos. A diferencia de muchos de sus compañeros, su regreso fue relativamente pacífico. Los dioses, habiendo favorecido su sabiduría y devoción, le otorgaron un pasaje seguro a través del mar. Llegó a su tierra natal sin los mismos infortunios que sufrieron otros héroes. En Pilos, Néstor fue recibido con gran alegría por su familia y su pueblo. Sus hijos, especialmente Pisístrato y los demás, lo esperaban ansiosos. A pesar de haber perdido a su hijo Antíloco durante la guerra, el regreso de Néstor trajo un rayo de esperanza y consuelo a su familia. Néstor retomó su papel como rey, gobernando con justicia y prudencia. Diomedes. Diomedes, el joven y valiente rey de Argos, fue uno de los héroes más destacados en la guerra de Troya. Conocido por su coraje y habilidad en combate, fue el único mortal que hirió a dos dioses, Afrodita y Ares, durante la guerra. Sin embargo, su regreso a casa, después de la caída de Troya, no fue menos desafiante que su tiempo en el campo de batalla. Al llegar a Argos, Diomedes encontró que su reino estaba en caos. Su esposa, Egialea, había sido seducida por Cometes, quien deseaba usurpar el trono. Este complot había sido instigado por Afrodita, que buscaba venganza por la herida infligida por Diomedes durante la guerra. Viendo la traición y la amenaza a su vida, Diomedes decidió abandonar Argos y buscar refugio en otra tierra. Diomedes viajó al sur de Italia, donde fue acogido por el rey Dauno. Allí, fundó varias ciudades y ganó el respeto y la admiración de los locales. Eventualmente, se estableció en Venusia, donde vivió el resto de sus días en relativa paz. Durante su estancia en Italia, Diomedes también ayudó a los nativos en sus guerras y fue venerado como un héroe y líder sabio. Filoctetes. Filoctetes, el hábil arquero y portador del arco y las flechas de Heracles, tuvo un destino lleno de sufrimiento y redención. Durante el viaje hacia Troya, Filoctetes sufrió una mordedura de serpiente en la isla de Lemnos. La herida se infectó y su dolorosa condición y el mal olor que emanaba lo hicieron insoportable para los demás griegos. En un acto de crueldad y desesperación, lo abandonaron en la isla con la esperanza de que muriera. Pasaron muchos años mientras Filoctetes sobrevivía solo en Lemnos, soportando su dolor y confiando únicamente en sus habilidades de caza con el arco de Heracles. Sin embargo, los griegos no podían conquistar Troya sin las flechas infalibles de Heracles, y un oráculo había profetizado que sin Filoctetes la ciudad nunca caería. Odiseo y Neoptólemo, el joven hijo de Aquiles, fueron enviados a buscarlo. Odiseo, conocido por su astucia, intentó engañar a Filoctetes para que entregara su arco, pero Neoptólemo, compadecido por el sufrimiento del héroe, se acercó a él con sinceridad. Tras un momento de duda y desconfianza, Filoctetes accedió a unirse a los griegos nuevamente, convencido
por la promesa de curar su herida. Llevado de vuelta a Troya, Filoctetes fue sanado por el médico griego Macaón. Con su herida finalmente curada, Filoctetes se unió al combate con renovada fuerza. Su arco y sus flechas fueron decisivas en las batallas finales, y se dice que fue él quien dio muerte a París, el príncipe troyano cuya acción había desencadenado la guerra. Después de la guerra, Filoctetes no regresó a su hogar en Grecia. En cambio, viajó a Italia, donde fundó varias ciudades y dejó un legado duradero. Se estableció en Crimisa, cerca de Crotona y Turios, y fundó un santuario dedicado a Apolo, Idomeneo. Idomeneo, el rey de Creta y uno de los más valientes líderes griegos en la guerra de Troya, también enfrentó un destino lleno de dificultades al regresar a su hogar. Después de la caída de Troya, Idomeneo emprendió el viaje de vuelta a Creta. Sin embargo, su travesía fue perturbada por una feroz tormenta que amenazó con hundir su flota. Desesperado por salvarse a sí mismo y a sus hombres, Idomeneo hizo un juramento a Poseidón, el dios del mar. Prometió sacrificar al primer ser viviente que encontrara al llegar a tierra firme si el dios calmaba la tormenta y permitía que llegaran a salvo. Poseidón aceptó el juramento y las aguas se calmaron, permitiendo que Idomeneo llegara a las costas de Creta. Al desembarcar, el primero en salir a recibirlo fue su propio hijo, Idamante. Devastado por la realización de su promesa, Idomeneo se vio atrapado entre el amor por su hijo y su obligación con los dioses. La tragedia de su dilema fue insoportable. Según una versión del mito, Idomeneo, incapaz de sacrificar a su hijo, trató de encontrar una solución alternativa, pero las desgracias y la peste comenzaron a asolar Creta, interpretadas como un castigo divino. En otra versión, Idomeneo cumplió su juramento y sacrificó a Idamante, lo que trajo una paz momentánea, pero la culpa y la tristeza nunca lo abandonaron. Eventualmente, el pueblo de Creta, disgustado por las calamidades que había traído el rey, lo desterró. Idomeneo se exilió y vivió el resto de sus días en Italia, lejos de su tierra natal, sumido en el dolor y el arrepentimiento por las decisiones que había tomado. Después de Idomeneo, nos acercamos al final de nuestra historia, donde exploraremos el destino del último gran héroe, Odiseo. Odiseo, rey de Ítaca, zarpó de Troya con la esperanza de regresar a su hogar y reunirse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Sin embargo, su viaje se convirtió en una odisea épica que duró 10 años. Los dioses, en particular Poseidón, pusieron innumerables obstáculos en su camino, impidiéndole alcanzar su destino fácilmente. El primer desafío significativo que enfrentó Odiseo fue el cíclope Polifemo. Odiseo y sus hombres quedaron atrapados en la cueva del gigante, quien comenzó a devorarlos uno por uno. Con astucia, Odiseo ideó un plan para escapar. Embriagó a Polifemo con vino y mientras dormía le cegó el único ojo con una estaca. Luego, se ocultaron bajo las ovejas del cíclope y lograron escapar cuando Polifemo las dejó salir al pastoreo. Después de este terrible encuentro, Odiseo y su tripulación llegaron a la isla de la hechicera Circe, quien convirtió a sus hombres en cerdos. Con la ayuda de Hermes, Odiseo resistió los encantos de Circe y la obligó a devolver a sus compañeros a su forma humana. Pasaron un año en su isla, recuperándose y disfrutando de la hospitalidad de Circe antes de retomar su viaje. Odiseo también descendió al Hades, donde consultó al adivino Tiresias, quien le advirtió de más peligros en su camino y le aconsejó sobre cómo apaciguar a Poseidón. De regreso a la tierra de los vivos, Odiseo enfrentó el canto de las sirenas, cuyas voces hechizaban a los marineros y los llevaban a la muerte. Ordenó a su tripulación taparse los oídos con cera y se ató al mástil del barco para poder escuchar sus cantos sin sucumbir a ellos. Su viaje lo llevó a enfrentarse a Escila y Caribdis, dos monstruos marinos, y finalmente a la isla del dios Helios. Allí, sus hombres desobedecieron las órdenes de Odiseo
y mataron al ganado sagrado de Helios, lo que resultó en la destrucción de su barco por una tormenta enviada por Zeus. Finalmente, tras muchos años de aventuras y desventuras, Odiseo llegó solo a la isla de Ogygia, donde la ninfa Calipso lo retuvo durante 7 años, ofreciéndole la inmortalidad si se quedaba con ella. Pero el anhelo de regresar a Ítaca nunca lo abandonó. Los dioses, movidos por Atenea, convencieron a Calipso de dejarlo ir, y así Odiseo continuó su viaje. Después de muchas penurias y con la ayuda de los feacios, Odiseo llegó finalmente a Ítaca. Disfrazado de mendigo para evitar ser reconocido por los pretendientes de Penélope, planeó cómo recuperar su hogar. Con la ayuda de Telémaco y unos pocos leales, Odiseo reveló su identidad y mató a los pretendientes. Reunido al fin con su esposa y restablecido en su reino, Odiseo encontró la paz que tanto había buscado durante su larga y ardua travesía. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros que regresaron por rutas más directas, el viaje de Odiseo estuvo plagado de peligros, pruebas y tentaciones. Durante 10 años, navegó por mares desconocidos, enfrentó monstruos mitológicos, resistió cantos de sirenas y sorteó la ira de dioses celosos. Prepárate para un viaje lleno de aventuras, donde la inteligencia y la valentía serán las claves para que Odiseo finalmente pise de nuevo la tierra de su amada Ítaca. Este video ha sido creado para Mitología. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la guerra de Troya. Hasta la próxima.